Ahora da comienzo tu programa del narcotráfico al altar por Maranata 911. Dios le bendiga a toda esa linda audiencia que nos ve, que nos escucha a través de las plataformas de las redes sociales, a través de Maranata 911, Maranata TV. Gloria al Señor. Una programación, hermano, que persigue ser de edificación, amén, al pueblo, a la gente, a la sociedad donde nos desenvolvemos, buscando a través del consejo de Dios, a través de su palabra, amén, llevar luz, llevar salida, llevar oportunidad a la gente que logren salir del panorama en el cual se encuentran. Hoy estamos y vamos a desarrollar un programa titulado Del narcotráfico al altar. Es una sociedad donde nos desenvolvemos, que la sociedad tiene como mira, ¿verdad? Estas grandes figuras que conocemos, que han marcado quizá un tiempo, una historia, pero hoy queremos ver la otra cara, lo que son las consecuencias, lo que es el sufrimiento, quizás a veces lo que no se logra ver, lo que se experimenta, lo que se sufre, lo que se vive y las consecuencias con las cuales hay que lidiar a través de los años como consecuencia de aquella vida delictiva que un día se vivió. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con nuestro hermano Pedro Nieves. Dios te bendiga, Pedro. Te bendiga, Ángel. Un placer, mi hermano. Amén. Nos gozamos de que estés con nosotros en esta tarde, esperando que nos comparta, Pedro. Quisiera que sea algo espontáneo, algo natural, normal, donde podamos dialogar y llevemos ese sentir, Pedro, Amén, de lo que se sufre, se experimenta, se vive. Y cuando llegue el conocimiento de Dios a la vida de nosotros, qué distinto se ven las cosas ahora desde otro punto de vista. amén. La gloria es de Dios y ciertamente es algo maravilloso cuando conocemos a Dios y venir del mundo en que nos encontrábamos y tener ese encuentro con Jesucristo y experimentar la transformación es una bendición muy grande y estamos agradecidos con Dios y es un privilegio poder compartir esta experiencia con el pueblo. Amén. Pedro, me gusta recalcar acerca de esto porque el narcotráfico ha venido a captar la atención de la sociedad, de la gente, de los jóvenes, que tristemente los vemos hoy. A veces las noticias son alarmantes, las noticias que se ven en la calle, y nosotros vemos que pudiéramos hasta pensar, wow, esto se está saliendo de nuestras manos y esto es un problema que se está saliendo de control. Y es la influencia de todo esto acerca de la juventud. Y qué lindo que podamos nosotros tratar de abrir los ojos, de despertar la gente, la sociedad, la juventud, a que esta es la otra cara de la moneda. Pudiéramos decir unos años de vida delictiva, unos años de renombre, de estatus social, pero ¿con qué te va a tocar lidiar si quedaras vivo después de eso que aparentemente lograste alcanzar? ¿Cuáles son las consecuencias? Correcto, la vida criminal, si pudiéramos usar ese término, es corta. Hay gente que dura, hay gente que tiene temporadas más largas, otros más cortas. En mi caso, desde niño fui expuesto. La falta de tener estas figuras paternas en mi vida, materna, paterna, eran unos abuelitos, en mi caso, que tuvieron la responsabilidad de ayudarme a crecer como niño. Y no podían. Yo nací, mi abuelita tenía 75 años, haciendo un resumen breve. Y fue bien difícil para ella, aún cuando ella era una sierva de Dios. Amén. Su esposo, que era mi abuelo, no era un siervo de Jesucristo. Y yo crecí en un hogar completamente dividido. Tenía unos hermanos que eran de diferentes padres todos. Y crecimos en ese ambiente en donde había mucha pelea, lo que se llama hoy en día disfuncional, y estamos en una sociedad disfuncional, y hay que enfocarse con esto que estamos haciendo en la juventud, porque ciertamente por eso es que llegamos a donde llegamos, porque como jóvenes aprendemos conductas y después esa es nuestra expresión. Exacto. Eso es lo que nosotros ejecutamos. Y yo viví eso y desde muy niño comencé a fumar marihuana a los 9 años con mi mamá. Mi mamá estaba en drogas, tenía un problema de esquizofrenia, su hermano también.
Y una cosa que hoy en día nosotros las simplificamos y las aceptamos como que son cosas que son parte de la sociedad. Se han hecho normal. Se han normalizado. Y ese es el problema. No podemos normalizar lo que para nosotros como cristianos es pecado, pero en la sociedad también bajo sus estándares son cosas que son malas, que crean una consecuencia, que crean un hábito. Y entonces sucesivamente van a llevar a la persona a entrar en una adicción. Y lo vemos como algo normal porque yo estuve en DESCA, AMSCA y agarré programas de desvíos, a la juvenil llegué a los 11 años. Una cosa lleva a la otra y nosotros quizás no vamos a tener el tiempo de compartir en una programación todos los detalles, pero resumimos en que la importancia que tiene de enfocarnos en los jóvenes. Seguro. En que nosotros los ayudemos a madurar en un ambiente saludable, que nosotros les brindemos las herramientas de al menos nosotros presentarle, mira, hay esta opción. Exacto. Porque es la decisión de la persona. Amén. Pero la opción que nos ayuda a nosotros fue Jesucristo. Fue encontrar la fe, fue encontrar esa estructura que ministerialmente, con lo que están haciendo ustedes aquí, te va a ayudar a llegar a un nivel en que tú puedas entender, bueno, yo estuve en estos pasos y ahora puedo subir escalones en la dirección que Dios quiere que yo vaya. Exacto. Y yo creo, Pedro, que la palabra que estás utilizando es fundamental y es que se ha devaluado, el estándar se ha ido devaluando. Entonces, ya hoy tenemos que aprender a lidiar con lo que es el uso de la sustancia, con lo que es la farmacología. ¿Sí? Por la aceptación que hay socialmente también. Totalmente, totalmente. Entonces, hoy eso se ha normalizado a tal magnitud que ha llevado a la sociedad a un desenfreno. Esa es la realidad, que nos cuesta trabajo reconocer que nosotros mismos hemos ido moviendo los límites, los linderos, y tenemos como resultado hoy la sociedad que tenemos hoy, que cada vez las noticias son más alarmantes. ¿En qué sentido? En que cosas tan simples como una discusión, un malentendido, ya hoy se resuelve quitándole la vida a alguien y lastimar. Esa es la dinámica que tenemos. Cuando tú miras, veía yo un estatus en estos días en las redes sociales, Pedro, y decía, una sociedad fuera de control. Correcto. Y esa es la realidad que tenemos hoy. Entonces, quiero que podamos compartir, porque fíjate, hablamos de la estructura del hogar, que nosotros tenemos que lograr entender como padres la responsabilidad, la base, la formación que yo le estoy dando a mis hijos, a mi familia, y la base, la estructura que yo le estoy dando para que el día de mañana ese sea el reflejo de lo que ellos proyecten. La capacidad que yo tuve de formar un ser humano, la capacidad que yo tuve de desarrollar una persona de bien para el día de mañana. Crece en ese entorno, en ese panorama. Ya a los 9 años está fumando marihuana, está, ¿verdad? Como bien uno pudiera entender por la libre. ¿Qué pasa por la mente de Pedro a tan temprana edad? Habían aspiraciones, querías estudiar algo. ¿Qué pudiéramos pensar que pasa por la mente de Pedro? Yo pienso que mi familia estaba intentando darme las opciones, pero en mi mente había una atracción por las cosas que otros jóvenes hacían. Y ahí volvemos al mismo dilema que existe hoy en día. Y me ofrecieron, bueno, yo estudié en escuela pública, me llevaron a colegios haciendo unos sacrificios. Había un colegio infantil wesleyano cerca, me metieron allí, no funcionó. El Colegio Bautista de Puerto Nuevo, me metieron allí, no funcionó. En meses ya yo me iba. Llegó al punto de que ya mi familia se rindió porque eran ancianos, mis abuelitos. Bendito. Y me sacaron de la escuela y yo me quedé en mi hogar. Y es difícil porque hoy en día la sociedad llega al punto de que lo que se nos ofrece, hoy en día como sociedad, hablando pues específicamente de Puerto Rico, aunque yo vivo en los Estados Unidos, se nos ofrecen cosas que nos van a llevar al mismo resultado. No, ahora, nosotros como ministerio, Maranata, ustedes dan esta herramienta y están proyectando que hay esperanza. Amén. Pero el país que, si podríamos decir país, es un territorio, el gobierno tiene una posición social. Seguro. Y hay una deliberalidad para hacer cosas. Pero lo que los jóvenes hoy día están viendo es que no hay esperanza. Tenemos que sobrevivir a la manera que nosotros conocemos y si no,
pues ya ahí terminó todo, porque no existe. La ausencia de Dios. Sí, la ausencia de Dios, no existe otra opción. Ahora pues, estamos promoviendo fe, esperanza, personas, pues cuando esa edad de 9 años llegó a mi vida, que yo fumaba marihuana, en aquel tiempo se le decían motos, y vendían la marihuana en conitos, y era un ambiente completamente diferente al de hoy en día, porque la tecnología, industrialización, todas estas cosas llegan, y tú no te das cuenta, Seguro. y el mundo se mueve en esa dirección. Y había tiempo de escuchar palabras en aquellos años donde se hablaba G. Ávila, Jorge Rasky, grandes hombres de Dios que en su momento estuvieron diciéndole a todo el país, mira, arrepiéntanse, busquen de Dios. Pero nosotros seguíamos un rumbo porque había una influencia, y aunque yo quizás pensaba, pues quisiera hacer esto, vamos a decir, mi abuelo fue abogado, y yo consideré eso quizá en algún momento, dije, yo podría hacer eso, y me decían, tú puedes lograr lo que tú quieras, pero no habían las herramientas para lograrlo. Porque a ti te pueden decir, tú puedes lograr ser un ingeniero, puedes ser un abogado, puedes ser un oficial de policía, tanto que hacen falta, porque aquí en Puerto Rico ya no hay ni policía. Entonces, ¿dónde están las herramientas que me van a capacitar para yo lograr esa meta? Y nosotros estamos ofreciendo esa opción. Jesucristo es la opción. Amén. La fe, la esperanza, el amor, el respetar al prójimo, amar al prójimo, no solamente como a nosotros mismos, que eso se ha vuelto popular, sino como Jesucristo dijo, como yo os he amado. Amén. Él dio la vida por nosotros, y ese es el enfoque. Ahora, como niño, Pablo dijo que ya no hablábamos como niños, pero hay un enfoque ahí en que hay ocasiones que tomamos una actitud que está relacionada a la inmadurez, porque hay una influencia y decimos, esto me conviene, pero no consideramos las consecuencias. Eso es. Pues yo alcancé muchas cosas en el mundo y un reconocimiento en el área metropolitana, dentro de ciertos círculos, y uno se trataba de cuidar porque en aquel tiempo no había redes sociales, y yo tengo amistades que hablamos de esos temas, y lamentablemente cuando es un jovencito, como yo lo era en aquel tiempo, y tú llegas a la juvenil, eso era como una graduación. A los 11 años llego a la juvenil, y ya yo a los 10 años consumía cocaína. A los 11 años llega a la juvenil. Sí, llegué a la juvenil CTS Ponce por un cargo de secuestro, ley de armas, porque andaba con dos adultos, dos jóvenes adultos. Y ese era mi jangueo, con jóvenes más adultos que yo. Yo no jugaba con niños. Fueron pocas las ocasiones que yo recuerde que yo tuve un cumpleaños, que yo me reuní con una persona y esas personas tenían niños y jugamos así. Fueron pocos esos encuentros. ¿Entiendes que como que la inocencia en tu vida, esa inocencia de niño, como que fue una etapa como que se espumó muy rápido? Esa inocencia era prácticamente, podríamos decir, bien superficial. Había momentos en que tú podías realizar, yo en el caso mío, hablando desde afuera, que yo podía decir, soy un niño, porque pues estaba en un cuerpo de niño, pero mi mente era más adulta. Pues me crié en un hogar donde las dos personas que fundamentalmente eran una influencia en mi vida tenían ya 80 y pico de años. Mis abuelos. Entonces me crié con esa mente adulta. Entonces mis amigos, había un hombre en el barrio que le decían Papiro y era un ojón. Mi abuelo decía, ahí viene el ojón a buscarte, no te quiero con él. Pero uno no respetaba a los ancianos de esa manera. Sí, uno quizás no le hablaba una palabra mala, pero cuando era el motivo de llevar a cabo la acción, se iba uno para afuera y nos íbamos por ahí a robar en las tiendas. Por esos tiempos los queiman, a janguear aquí en la esquina, y ahí está el punto. Y tú empiezas a ver el movimiento de la calle. Entonces, por eso es tan importante el evangelismo. Yo, como evangelista, pues yo llego a lugares, en Estados Unidos, estábamos en campaña en un lugar y haciendo esta observación, y veía letreros y letreros que hablaban de la marihuana, que es legal. Esa promoción que existe hoy en día es bien, bien difícil para mí verla, porque es una influencia y uno lo ve desde el punto de vista que uno lo vivió. Pero hay gente que se molesta cuando hablamos de que Cristo viene, que Cristo salva. Entonces, dentro de la misma esfera institucional de lo que es el cristianismo, el persona, no, eso es que estamos imponiéndole mucho, no, es que hay que hablarle a la gente de que hay una esperanza en el evangelio, en la palabra de Dios. Y a veces como que nos cohibimos como instituciones, como ministerios, organizaciones, hay concilios, hay muchas herramientas, pero yo creo que deberíamos ser un poco más agresivos. Sí, debería ser así, porque lo éramos antes en el mundo y sabíamos que estábamos haciéndolo mal. Y que el sistema se está tornando cada vez más agresivo, porque es como tú estás diciendo, estamos viendo propaganda, estamos viendo promociones, estamos viendo las mismas clínicas. Las escuelas, lo que se ofrece a los niños. Se ha normalizado totalmente. Y la gente no ha logrado ver cómo ya lo que se decía que era malo ya hoy en día es totalmente bueno, y es por eso que vemos el resultado que vemos hoy. 10, 11 años en una institución penal
con cargos como secuestro. Esa era la graduación, como dicen en la calle. Tú sabes que eso es así. Wow. Y uno se enganchaba saliendo como respeto a las diferentes Seguro. denominaciones y religiones, pero un rosario. Estoy hablando de lo cultural. Seguro. Tú sabes que todo el mundo fue un rosario. Tú no sabías ni lo que quería decir ni lo que representaba. Pero eso era un símbolo de que ahora sí, mira, salí de la prisión y esto es lo que hay. Tenía que ser para los que eran de un lado blanco y para los otros de arroz, tú sabes, en ese ambiente. Pero esa influencia, tan sencilla como se ve, te llevaba a otra etapa en tu vida. Nosotros hablamos en el cristianismo de dispensaciones y del mover del espíritu y no llegamos al punto en que paramos y consideramos los tiempos en que nosotros vivimos, nuestra juventud, ya que nosotros estamos en los 40, yo estoy picando para allá los 50, pero fueron tiempos en que había una desconexión. Se predicaba, se hablaba de Dios, pero no había un contacto directo. Sí existían diferentes cosas, porque siempre en Puerto Rico tenemos la bendición que ha habido la campaña, el evangelista del momento, todo eso. Pero hay una influencia más grande en el mundo. Cada día va creciendo más y más, y al punto que hoy en día en la escuela le enseñan a tu niño lo que tú ni jamás en la vida imaginaste Que que no le te ibas atreves a hablárselo en su casa. Claro. Claro, nosotros en los 90 teníamos la clase de salud, que te enseñaban 2 o 3 cositas del cuerpo, anatomía y todas estas cosas, pero no era como ahora, que te están diciendo que tú tienes que escoger un género, que tú tienes que hacer esto, y no estamos tampoco para nosotros atacar ninguna clase de concepto, pero tenemos que hablar lo que dice la palabra. Realidad. Y la Biblia dice que no le llames, ¿te acuerdas ese versículo? Bueno a lo malo, ni malo a lo bueno, que es lo que tú acabas de mencionar. Y eso está pasando. Y entonces cuando hay un mover de Dios, y cuando nosotros hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida, estamos agradecidos. Exacto. Si yo estoy aquí hoy y tú estás aquí hoy sentado, no es solamente por lo que Maranata representa, es porque estamos agradecidos con Dios. Esa es la convicción. Daniel dijo, conviene que yo declare. Correcto. Y es interesante porque yo fui a una campaña evangelística al aire libre y estábamos predicando y yo usé esos versículos y Dios me movió a hablar de Nabucodonosor. Porque se habla de una parte de esa historia en relación a que me conviene que yo declare estas cosas. Pero cuando nosotros entendemos el contexto de ese capítulo 4, es Nabucodonosor que está dando testimonio de su vida como rey pagano, el encuentro que tuvo con Dios y cómo Dios lo transformó. Y como Dios lo puso en una condición en la que no tuvo más opción que decir, tú eres el Dios del cielo y la tierra. Que a veces ese panorama es el que tiene que experimentar la gente para lograr entender que ese mensaje que tú has evadido tanto, esa predicación que tú has tenido por poco, por insignificante, ha sido la salida, la respuesta, la contestación a lo que tú estás buscando. Amén. ¿A dónde Dios tiene que llevarte? ¿Con qué tienes que chocar? Así es. Para poder decir, conviene que yo declare. Yo tuve oportunidades, Ángel, tremendas de servirle a Dios. A mí me hablaron de Dios. Hubieron hombres grandes, bueno, y todavía siguen habiendo. No estoy tampoco tratando de descartar los hombres de Dios de ahora, pero hablando del pasado, hubieron hombres de Dios que a mí me dieron palabra en el caserío. Hubieron hombres de Dios en barrios que yo llegaba. Yo corrí muchas áreas de Puerto Rico y me dijeron, Dios tiene un propósito para tu vida. Mi abuela me dormía cantándome coritos y leyéndome salmos y declarando una palabra profética en mi vida. De una o dos maneras, Dios le habla al hombre. El hombre no entiende que Dios quiere librar su alma del sepulcro y su vida de la Job espada. 33:14. Entonces, cuando tú miras, Dios siempre ha hablado. Siempre. Dios siempre ha hablado, la palabra de Dios siempre ha llegado. Por eso es que nosotros tenemos que lograr entender que más bien nosotros, la actitud del ser humano en desconectarse, en enajenarse del consejo de Dios, y ahí es donde vemos el resultado que vemos. Correcto. Expuesto al conocimiento, expuesto quizá al consejo de Dios, expuesto en momentos dados a la predicación. Pedro sigue en su mentalidad. ¿A dónde se dirige Pedro? Pedro se dirigía en un mundo de el amor de una abuelita y la intención maligna del enemigo de arrastrarte. Por eso las pesas de Dios son perfectas, pero nosotros cuando nos ponemos en posiciones de escoger, siempre escogemos mal. Cuando Dios te está poniendo todo delante de ti para que tú escojas. Es aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Y nosotros siempre nos vamos por el camino de la muerte, porque desde que nacemos empezamos a morir. Pero Dios nunca nos ha desamparado. Él ha permanecido fiel cuando éramos infieles. Y en ese momento, Pedro escoge seguir ese camino del tiempo de los 90. Yo, fíjate, acabo de llegar de Estados Unidos de visita aquí
y tomé un tiempo para ir a la casa de una persona que es amigo de muchas personas, de Héctor, amigo de todos nosotros, y es una persona que sobrevivió a ese mundo, muy conocido en Puerto Rico, y él fue una de las personas cuando yo vivía en Nemencio Recanales, que era muy conocido para el tiempo, ¿verdad? Voy a mencionar con respeto a algunas personas, no tengo esa tendencia de mencionar personas para no ser explícito, pero habían unos personajes de aquel tiempo muy famosos, Escarlata, Richie, Eduardo, Cano Claudio, un montón de gente que pues eran de calle, eran los que eran en aquel tiempo. Y yo llegué a Nemesio Canales desde Puerto Nuevo con 11 años, saliendo de la juvenil, y comencé a tirar allí, a lo que decimos tirar en el lenguaje coloquial, pero era vender droga. Y pues a vender droga en una esquina, en un punto, a mitad. Era como la tercera persona. Una peseta para ti, 50 chavos para aquel. Y después de las 12 vendían un material que era más caro, para no ser muy explícito. Pero en ese mover, en ese mundo, ya yo me estaba adentrando desde lo más bajo. Un tirador, pues en aquellos años hacía dinero. Era un tirador. Pero yo era un niño y entonces $100 era para correr a Plaza Las Américas, comprar una Reebok Class y jugar maquinitas. Ese era el ambiente. Pero poco a poco en ese ambiente que parece inofensivo, tú te estás exponiendo. Y hay una influencia del diablo y vas conociendo personas. Y hay personas que te agarran cariño. Hay personas que tú no le vas a caer bien. Y ahí empieza, es un conflicto mixto. Porque con unos empiezas a tener problemas, con otros caes bien. Y si caes bien con las personas correctas, entonces tú vas a tratar de ir en contra de esos que te están haciendo la guerrita por ahí. Siendo muchachitos, en el lenguaje de nosotros de Calle Borico, chamaquitos. Pero ahí empieza ese desarrollo y tú empiezas a crecer. Entonces tú pasas de los 11, 12, 13. Y yo recuerdo anécdotas que pues estábamos allí vendiendo y había un ambiente, los que conocen, que yo he visto aquí en el programa varias personas que conozco, como cuñado, que estuvo allí para aquel tiempo que yo estuve ahí todo ese tiempo. Había un mover allí satánico terrible. Y yo empecé a ver desde mi juventud, 12, 13 años, como poco a poco iban desarrollándose problemas al punto de que llegaron a haber guerra y empezar a ver gente morir que tú estabas relacionado con ellos como niño, porque tú puedes decir 12, 13, 14 años, eres un niño. Lo que pasa es que nuestra cultura, hoy en día los embarazos a esa edad son desde el tiempo mío, desde los 90. Y yo fui padre, a los 14 embaracé, 15 años yo era papá. Y, ¿sabes? Éramos niños, criando niños en un ambiente de hombres, siendo niños. Y suena como un palabreo, un juego de palabras, pero es una realidad aquí en este país. Y ahí crecí, sucedió una situación allí que yo hice una fechoría de esas que uno hace y traje un carro que me llevé de un lugar y le dije a unos amigos nuestros, toma ese carro y dame tanto dinero, pero no me lo querían pagar. Yo vine, le robé todo el material y salí corriendo de Canal y me fui para Vista Hermosa y de ahí pues fue otra etapa. Y ahí conocí otras personas y comenzó a desarrollarse mi vida en otro ambiente. Y ya me adentré más en ese mundo. Y esta persona que te mencioné que conocí, que es muy conocido aquí en Puerto Rico y que ahora gracias a Dios está tranquilo, aunque no le está sirviendo al Señor. Y yo estuve en su casa y comentábamos estas cosas y él estaba muy emocionado viendo el cambio que Dios hace, aunque siempre por teléfono hablando, pero yo no venía a Puerto Rico hace 24 años, porque yo salí hace 2 años de la prisión. Entonces, tú ves cómo Dios puede hacer un cambio si nosotros estamos dispuestos a reflejar quién es Dios. No quiénes somos nosotros porque tuvimos un nombre, no. La gloria siempre es de Dios. La obra de Dios. La obra de Dios tiene que manifestarse a través de tu vida, porque una vez le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? Sus padres. No, es para que la gloria de Dios se manifieste. Hay cosas que pasan en nuestra vida que tienen el único propósito de que se manifieste la gloria de Dios en tu vida y que seas un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer contigo. Te va sumergiendo en la vida delictiva y ahorita mencionaste, Pedro, que comienza a caer gente que quizá uno se relacionaba, unos más cerca, unos más lejanos, pero se va como perdiendo como el valor de la vida. La sensibilidad se va viendo eso como algo normal, como algo que toca, como algo que es parte del juego. Y va uno perdiendo esa sensibilidad. ¿Cómo se ve Pedro ahora después que hizo quizá esa y ahora cambia del lugar? ¿Va Pedro adentrándose a un ritmo? ¿Qué edad tenía Pedro más o menos?
Yo cuando ya llegué al residencial Vista Hermosa y todo eso, ya pues ya yo tenía como mis 16, 17 años. Llegas allá con otra mentalidad. Sí, ya llego con otra mentalidad y ya conocí a muchas personas de ahí porque esas personas antes compartían con personas en canales y siempre habían paris. Para aquellos tiempos Vicosí, en vivo, y una tarima, la recta final. Para que yo estaba hablando, eso era una cosa tremenda. Muchos jóvenes de ahora no saben y piensan que quizás en una forma de menosprecio que eso no eran unos tiempos, pero sí igualmente que ahora, porque ahora están viendo una realidad ellos. En aquel tiempo había una realidad también y era cruda. Era cruda y había mucha traición igual y habían amigos que lamentablemente se quitaban la vida entre ellos y podemos, usando la palabra amigo, tú sabes, relativamente a lo que es la calle, que no hay una amistad sincera casi nunca, aunque existen casos. Pero ciertamente pues yo llego a ese lugar y comenzamos a hacer cositas y después del 95 hubieron tantas muertes. En esos años del 90 al 95 hubieron muchas muertes en el área metropolitana, incluyendo toda la área de Carolina, Puerto Tierra, Canales, ¿viste? Toda esa área. Entonces ya se fueron muchas de las personas que eran, ¿verdad? Pues no sé la palabra, pero eran los líderes de ahí, los gánsteres de ahí. Y nosotros estábamos allí jovencitos, varios jóvenes, y una persona, me acuerdo, en un parque nos dijo, mira, quédense ustedes allá y nosotros acá. Y yo tenía como mis 17 años. Ahí empezamos a hacer cositas y uno agarraba esto aquí, fiado y allá y vendía. Y ahí nos metimos y ahí nos quedamos y empezamos a hacer muchas cosas que, pues, ¿verdad? Pues yo no tengo la tendencia de ser explícito, pero cosas que ciertamente van en contra completamente de lo que es el Evangelio de Jesucristo y de lo que es Dios. Y fuimos, ¿verdad?, marcados por esa influencia satánica de perder la sensibilidad por la vida. Nosotros llegábamos ahí, yo llegaba allí y a veces uno lavaba el carro por dentro y sangre salía del carro y eso era algo que para glorificarnos. Y todo el mundo, esta gente es tan loco. Y ese fue uno de mis apodos, Pedro el Loco, o Pedrito, el Demente. Porque uno tomaba acciones que te pusieran en posición de que otros vieran que tú eras capaz de cualquier cosa. Y mucha gente, tú sabes cómo es el ambiente de la calle, glorifican eso. Y nos sentábamos a hacer las historias de las cosas que hacíamos. Mira, yo hice esto y aquello y lo otro, y aquí ponía y acá hacía. Y es triste porque desde el punto de vista de nosotros hoy en día, como cristianos, como siervos de Jesucristo, como ministros, cuando vamos a predicar, a evangelizar, uno tiene que tener cuidado con las expresiones para no glorificar ese mundo, pero sí para decirle a las personas, mira, esta fue la realidad. De aquí nos sacó Dios. Y Él es el único que puede hacerlo. Pedro, en algún momento llega Pedro a razonar, a entrar en razón, a ver, a considerar en lo que te estabas convirtiendo, lo que se estaba desarrollando. Porque uno en la humanidad de uno, yo me imagino que ya en ese ambiente pues ya estás viendo el dinero correr, ya están llegando los mejores carros, ya hay 2 o 3 que se te acercan. ¿Ves? Ya como que el panorama va cambiando. Sí, claro. Pero también va cambiando el panorama y van cambiando los compromisos. Porque es lo que me acabas de comentar. El carro hubo que lavarlo porque tenía sangre. O sea que va creciendo también la responsabilidad donde te ves en la obligación. ¿Qué pasa por la mente de Pedro cuando realmente tiene que trabajar con asuntos que quizás los tuviste en la mente o si sencillamente te toca bregar con eso? En la primera ocasión en mi vida que yo no solo atenté, sino que yo vi un acto de violencia en contra de otro ser humano, para decirlo así, y no comprometernos, yo pensé en las palabras de mi abuelita. Ella me dijo... ¿Te llegaron a la mente? Sí, instantáneamente. Yo estaba en un área del residencial y una persona vino de Estados Unidos y hizo un comentario donde estábamos un grupo de personas y todo el mundo se quedó como que porque era un personaje. Y yo dije, este hombre, ¿qué se cree este hombre? Está bien, yo voy a resolver esto ahora mismo, olvídate de eso. Y fui, hice lo que tenía que hacer atentando en contra de esa persona y ahí vino el pensamiento de mi abuela en la cama diciéndome, mira, esto es así, esto no se hace porque la consecuencia es el infierno. Y el pensamiento que vino a la mente para los jóvenes que nos ven y las familias fue que voy para el infierno. Eso es lo que me vino a la mente. Porque mi abuelita me enseñó por la palabra. Amén. Entonces, yo no era cristiano, hay que hacer ese énfasis en eso. Porque a ti te pueden hablar y hablar, pero tú tienes que recibir a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador y creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Romanos 10:9, eso es esencial. Pero yo en ese momento, aquella semillita que ella puso ahí, vino y creció ese pensamiento. Cumplió con su labor. Sí, cumplió. Ahora, ¿qué
¿qué sucedió? Que yo me volví más insensible, porque te llega un temor momentáneo, pero a la misma vez se te infla el ego de que lo hice y llegan los amigos y vamos, cámbiate esto y lo otro. Y en aquel tiempo, tú sabes, esto fue en unos años que había un movimiento por ahí en la calle duro y nosotros queríamos, ¿verdad? Eso, lo que aquel otro quiere. Eso. Y aquel quiere, exacto, porque tú creas unas líneas y unos parámetros en el mundo y la gente respeta eso. Y tú sabes que por ahí la gente en aquel tiempo ya pasaba, de tú ibas guiando, tú mencionaste esto, iba en el carro, si yo era uno, tú me miras mucho, yo no voy a esperar que no te debo, que te debo. No, yo por ahí para abajo soltaba lo que había. Y nada más por mirarte, en serio. Y estamos en una sociedad así, iba guiando por aquí el otro día y te tiran el carro encima así. Y yo me quedé, pero Dios mío, empecé a orar, Señor, ten misericordia de mí. Sí, hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian y siguen empeorando. Y en ese sentido, en esa ocasión vino ese pensamiento y voy para el infierno, porque se me habló de Jesús. Y yo creo que es importante que hagamos el énfasis de eso. Es importante que usted le hable a sus hijos de Jesucristo. Amén. Es importante que usted le diga que hay esperanza. Es importante que usted le diga, mira estas personas que veo ahí. Ahora mismo esto es una herramienta, este canal, Maranata, mira esto. Expóngalos a algo, porque a veces los exponemos a los noticieros, a las novelas, a diferentes programaciones, pero una programación en donde se está hablando de una verdad, porque hay una evidencia de que, mira, Ángel cambió, Pedro cambió, el mismo Alex, Héctor, y hay evidencia y esos son precedentes, como en la corte, que uno está en la prisión y uno va buscando los precedentes a ver cómo uno puede pelear el caso. Pero cuando hablamos de Jesucristo, el precedente más grande es lo que él hizo en la cruz. Que él murió, fue crucificado por nosotros, sepultado, resucitado y glorificado para que nosotros estuviéramos hoy aquí. Amén. Y eso es un precedente que no va a cambiar. Eso es algo que es ciertísimo, que en mi vida yo lo experimenté de una manera pues dura, porque tuve que pasar por un proceso. En esa etapa, cuando yo llego a ese mundo donde ya la violencia es como el diario de nosotros, ya nos adentramos ahí. Y eso es algo que día a día se vuelve una carga en tu vida. Y ya tú no tienes, hay gente que piensa, ¿no? Una salida. Eso no hay una salida tan fácil de eso. No es como alguien que pueda decir, mira, voy a darte una noticia, una carta de 10 días, me voy a salir del trabajo, pero te avisé antes de irme del trabajo. Eso no funciona así. Y yo hablo con múltiples personas y amistades personales mías que vivimos ese mundo. Y no es así de fácil, no es así de fácil. Pedro, tuviste un tiempo bastante significativo en la institución. Parece que fue en Estados Unidos, en la institución. Sí, en la federal. Bueno, caí aquí en Puerto Rico, en la federal en Guaynabo. ¿Cuáles son los cargos? Ok. Básicamente, más o menos, ¿cuál La para acusación. ¿Ah? La acusación. La acusación. Bueno, yo cometí muchos actos aquí en Puerto Rico y fui arrestado en varias ocasiones, pero acá uno, ¿verdad? Pues no tratando de denigrar el sistema, pero el sistema no funciona como debería. Y salía. Ya en el año 98 yo viajo a los Estados Unidos y vengo y sucedieron muchas cosas en los Estados Unidos porque uno tiene ambiciones. Y yo estaba pues trabajando con personas que íbamos aquí a playas en Puerto Rico y recogíamos material a otro nivel. Y estaba con personas de diferentes lugares y eso era narcotráfico. Ya eso está en a otra un nivel liga, alto. Correcto. Y yo no era de las personas que estaba arriba, pero estaba al lado de la persona que era la que más influencia tenía en ese ambiente, con otras personas que fueron muy conocidas después de los años, ¿verdad? Que yo me fui preso. Yo me fui en el 2001, pero hasta ese año yo estuve con muchas personas que estaban siendo bien influyentes en eso del narcotráfico a ese nivel. Yo me fui de Estados Unidos, vine acá, hice unas cosas porque unas personas fueron y de allá no viraron y yo viré. Y entonces, ¿qué sucede? Que hicieron una acusación por aquellas cosas que pasaron allá y me hicieron un indictment por múltiples asesinatos, narcotráfico, ley de armas y todo esto, pero como pasaron los años y yo estaba por ahí, me decían el último de los mohicanos, The Last of the Mohicans en inglés, pues yo pensé que eso había pasado. Entonces unas personas cooperaron en contra de otras, hablaron y yo no sabía, porque el gobierno federal es muy metódico en preservar cierta confidencialidad cuando ellos hacen una acusación o un indictment y lo tenían secreto de las instituciones estatales. Yo estaba en probatoria estatal,
pero yo fui a mi probatoria estatal y una trabajadora social, ¿verdad? Pues que para nosotros en el mundo yo decía, esa es buena, pero ella no estaba haciendo su trabajo como debía, no había ética. Y ella me dijo, oye, los federales están en esto. Y yo dije, pues yo no vengo más para acá. Y ya no fui más a la social. Entonces llegué el año 2000 y estoy envuelto en tantas cosas a la misma vez. Hay dinero, hay carros, hay muchas cosas, pero no hay paz. Entonces hay prendas, hay lujo, está la mujer, los nenes, todas esas cosas, pero no hay paz. Y tú estás buscando como tranquilidad, porque tú nunca en el mundo como que paz es una palabra bien fuerte y bien organizada. Estás buscando cierta tranquilidad y estar, tú sabes, en lo tuyo, hay par de pesos moviéndote. Yo llegué a tener un negocio de tintes y de diferentes cosas y pues yo me sentía bien, pero estaba inquieto. Y llegué el año 2000 y tengo un hermano que falleció. Él salió y empezaron muchos problemas en el caserío y lo asesinaron en el caserío, pero esa misma semana, 2 días antes, asesinaron a mi abuelo también en su casa. Mi tío lo mató. Había una influencia satánica bien fuerte. Wow. Entonces matan a mi abuelo martes, matan a mi hermano jueves, me están hablando de Dios varias personas, estoy con la mente en que los federales me están buscando. O sea, esas cargas te van oprimiendo al grado que tú no tienes ninguna clase de control de tu vida, tú no sabes en qué dirección tú vas, tú estás viviendo, tú estás existiendo para no decir viviendo, pero tú estás fluyendo, pero realmente, ¿cómo va a parar esto? ¿Dónde voy a llegar? tú no ¿Con qué voy a sabes chocar? lo que vas a hacer mañana. Tú tienes un plan, mañana me levanto y voy para aquí o para allá, pero no hay nada. Es como, eso es incierto. Sí, es bien incierto y te frustra y están las peleas y están los niños chiquitos y llegó ese momento en donde el gobierno federal llegó, tenían un hit en ese tiempo que era el ATF, el FBI, la DEA y el gobierno de Puerto Rico y entonces tenían ese escuadroncito, ese grupo y llegaron a donde yo estaba, a la casa y ahí pues el día antes hubo una situación y hubo un tiroteo y todo eso y yo pensaba que por eso era que me estaban buscando, pero cuando llegaron los americanos te hablaron ese español de gringo así, tú eres Pedro Nieves y yo, bueno, vamos encima y me llevaron, entonces ahí ya me encontré en Guaynabo, para ese tiempo te llevaban al 1C, que era el primer piso, ahí es donde te recibían. Y yo llegué al 1-6 y entonces ahí me encontré con muchos personajes de la calle que yo conocía y compartí con ellos. Estaban varias personas de Monteatillo, de Carolina, de La Perla, amigos míos que jangueábamos en la calle. Y yo, wow, y empezamos a hablar de un personaje y llegaba por la puerta el otro y el timbre, porque aquí en Puerto Rico tenía una campanita y por ahí venían. Y había una persona que fue un líder de grupo. Y yo en mi ignorancia, yo lo veía haciendo ejercicio y esa persona se me acercó y me dijo, Cristo te ama. Bueno, yo le digo, una persona muy conocida de Residencial Mortatillo, está preso nuevamente, él lamentablemente, se llama Tony Barroso. Y él me dijo, ese hombre es fulano y ese hombre es un hombre de Dios. Y yo le dije, pues yo no sé lo que él quiere, pero me está hablando y que Cristo y que esto. Y me dijo, no, respeta a ese hombre. Yo era chamaquito, tenía 23 años. Yo a mí, ¿sabes? Uno sacando palabras. A los 23 años, don. Yo caí preso a los 23 años. Caí preso. Tuve en la calle vamos a decir, unos 5 años bien y buenos los últimos 3 antes de eso, porque la gente habla y a veces es ficción. Y no, tantos años. Y bueno, hay gente que sí, que yo conozco, que aún están por ahí, pero seguro. No es lo mismo uno decirlo que vivirlo. Y pues allí está, pues, Tony me dijo, ese hombre es un hombre de Dios y estaba, Hollywood para ese tiempo vivo, estaba allí conmigo y me dijo, no, ese hombre es cristiano, tú sabes, respétalo. Y bueno, ellos como más adultos que yo dándome consejos para que, chamaco. Y pasaron 3 días. El tercer día, porque yo tenía un pensamiento de qué quiere este tipo y será porque está lleno de tatuajes y el concepto de uno, ¿cómo va a ser cristiano en aquel tiempo? Y no era que lo estuviera juzgando, es que yo venía de la calle y fue un momento en el que yo dije, este hombre, yo no sé qué le pasa conmigo. Y sucede que me dice, quiero hablar contigo. Tercer día, Dios está el precio. Y dije, pues está bien, vamos por una celda para hablar, pero un tipo grande. Y dije, vamos a ver qué pasa aquí porque este tipo no... Y ahí yo caí de rodillas y acepté a Jesucristo. Y desde ese día hasta el día de hoy, yo le he servido al Señor. 24 años cumplimos este año. La gloria es de Dios, porque yo no he podido hacer nada por mí mismo. La misma Biblia dice, lejos de mí nada podéis hacer. Amén. Pero sí, él, ¿verdad? Yo le doy la gloria a Dios por él. Él su apodo, lo puedo decir, era Indio. Él le decían Indio y fue un hombre que fue en el poquito tiempo, porque después lo sacaron de allí. Berto el Indio estaba al frente en otra unidad. Estábamos hablando de eso hace poco por teléfono. Y fíjate, ese hombre Dios lo usó de una manera poderosa, pero con ese mensaje específico. Amén. Cristo te ama
Y luego fui a la celda, hablé con él y me dijo, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? Y caí de rodillas. Lo que no yo nunca lloré con mi hermano cuando fue asesinado mi abuelo, pero allí lo lloré. Amén. Y lo lloré porque entender lo que Jesucristo hizo, Amén. ¿sabes? Es como que el Espíritu Santo te da testimonio. Se quitó como ¿entiendes? una venda de tus ojos. Y una carga, la venda, entenderle el arrepentimiento. Porque yo soy una persona que me gusta entender las cosas y me gusta llegar, porque yo podía dialogar con personas y tuve una voz en el área donde yo estuve y siempre me mantuve en el anonimato, no quería que la gente conociera. A veces uno tiene diferentes persecuciones en la mente, en el cerebro, que te sigue y uno quiere cuidarse y uno ve cómo estas personas le hicieron esto a esta persona y uno trata de mantenerse en una línea. Pero eso sí transformó mi vida. El encuentro mío con el Señor fue algo maravilloso y de la manera que Dios comenzó a hablarme y la jornada que me tocaba vivir, yo no sabía. Porque ahí cuando llego, esa es la otra parte de esta historia, cuando llego ahí a Guaynabo, que estoy allí, estuve ahí meses, pasaron lo de las Torres Gemelas, todo ese revolú y uno preso y el mundo y qué pasa, ahora yo soy cristiano y estaba caminando con una Biblia allí y había un respeto, pero las personas ya te ven diferente, aunque por la gracia de Dios todos los que estaban allí me vieron llegar que no era cristiano y me vieron convertirme. Amén. Ahora los que están llegando son nuevos. Están llegando y llegando. Entonces ya llegó el momento que me dieron una notificación que tenía un caso de pena de muerte en Estados Unidos. Ahí fue que se puso la cosa mala. Ahí sí que yo decía, Dios mío, pero yo ya me convertí. Tú sabes, porque uno es Seguro. como niño en Cristo, uno empieza a hacer reclamos. Yo me convertí ya. Y yo por ejemplo, pensaba que yo iba para la calle, que yo me fiaba. Pero no, a ti te van a extraditar a los Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico no tienen suficiente evidencia. Yo tenía unos abogados buenos aquí. Tenía un abogado, Ricardo Isurrieta, que fue un abogado bueno. Y tuve varios abogados, Zagarlía, varios. ¿Y qué sucede? Que me dijeron que me iban a extraditar y eso verdaderamente cambió mi vida. Porque ahora todo era diferente. Un cargo de pena de muerte es diferente. Y ya el proceso tuyo es diferente. Ya no te mantienen en una población como tú ahora eres 23 en una por el cargo que tienes. Ahora vas trancado por un hueco, donde quiera que llegues, por ahí para arriba. Entonces yo me acuerdo que agarré un librito en Guaynabo que se llamaba El Quebrantamiento. Era el único libro que había en un gabinete de libros. Era el único que había así recostado. Yo lo agarré, El Quebrantamiento y por ahí tenía muchos versículos, no tenía Biblia, y ahí me sacaron de allí para Miami. De Miami llegué a otra parte de la Florida, de esa parte de la Florida llegué a Tallahassee, de Tallahassee a Oklahoma, y por ahí iba Atlanta, hueco y 23 en uno, y qué es esto, y la mente, pues, lamentablemente como ser humano, es bien complicada. Fuerte. Y tú empiezas a pensar que ese es el estilo de vida que tú vas a tener de ahora para siempre. Esto es lo que ya no hay toca. esperanza, ya no hay nada que hacer. Y es bueno que los jóvenes entiendan, ahora tú estás viviendo una etapa de tu vida en donde tú estás quizás en un mover, en que todo está bien y tienes un carrito bonito y lo puedes pagar en el traqueteo, pero lo que viene después de todo eso. Y cuando tú vas viviendo las experiencias, los conflictos, en la discoteca, una discusión, ahí puede cambiar tu vida. Porque yo En vi un la vida de segundo. mucha gente cambiar. Yo le cambié la vida a muchas familias así. Discoteca, bebiendo, un botellazo, te quedaste. Entonces, porque todos menospreciamos a todos cuando estamos en ese mundo. No, yo soy mejor que tú. No, yo soy más bravo que tú. Yo me llevo el mundo enredado. Pero hay otros que también quizás tienen miedo, pero actúan por ese miedo también. Y eso es así. El mundo es así. Te toca cumplir 20 y pico de años con el sistema. ¿Dónde es que se abre esa puerta para la oportunidad que tú digas, wow? Bueno, cuando en el proceso inicial uno pues orando, buscando la presencia de Dios en esa etapa, siendo breve, yo estaba en el hueco y yo tuve un sueño que un oficial me llamaba en la puerta y que me hizo así. No lo entendía. Me levanté de madrugada resumiendo la historia y yo había orado pidiéndole al Señor, ya llevo meses y meses aquí trancado, ¿qué va a pasar? Entonces el capitán me mandó a buscar. Al otro día vino el policía, así mismo como el sueño, me llamó y me dijo, ¿vas a salir del hueco? Y yo, ¿pero cómo? Porque cuando uno recibe, uno dice, ¿cómo? Pero uno está pidiendo. Pues fui, me entrevistó el capitán, me dijo, te voy a dejar ir a la población, no hagas nada. Yo, mire, capitán, yo no hablaba inglés, pero tenía un traductor ahí, yo aprendí inglés después. Y me dijo, te vamos a ir para allá, pero no busques problemas, no te hagas daño, porque como es un caso así. Y ahí empezó el proceso ese de estar en un edificio federal y de esperar y de ir a la corte a las 5 de la mañana todos los días, de pelear el caso.
Y en resumen, cuando yo pues pasó todo ese tiempo que estuve, yo recuerdo que yo le dije a los fiscales, yo confío en Dios, y el fiscal me dijo, si a que Jesucristo lo crucificaron, a ti te vamos a hacer peor, y el gobierno es así. En mi sentencia, pues me dieron 300 meses, 25 años. Eran 75 años, pero Dios obró ahí. Eran 20 años por los asesinatos, 20, que es lo mismo que, pues, lamentablemente le dieron a Alex, y gloria a Dios que él pudo terminar en 15 su sentencia, pero a mí me dieron consecutivas. Y después el juez al final, cuando él leyó todos los cargos, 20, 20, 20, 10 y 5, él dijo, hay algo diferente en ti. En inglés él hablando ahí, yo tenía traductor, pero ya para ese tiempo uno iba peleando ya 33 meses, 34 meses. Yo entendía bastante, y él me dijo, ¿tú quieres decir algo? Y yo expresé, miren, yo tengo mi confianza en Dios, yo soy una nueva criatura, yo soy una persona diferente, ahora yo vivo los días que vivo aquí confiando en el Señor, y lo que usted determine, la determinación suya va a ser la que va a ser. ¿Y qué sucede? Que él dijo, yo voy a hacer algo contigo, y me dijo que me iba a dar la concurrencia en todos los cargos. Me los dio concurrente menos uno, que era una ley de arma por un rifle, y lo puso junto. Pues al final eran 300 meses, 25 años. Era fuerte porque era un joven y iba a estar la mitad de tu vida ahí. Pero lo más significativo de todo eso es que yo puse mi confianza en el Señor, y ese juez se bajó del bench, del estrado, y vino donde mí, y cuando me llevaban los marchas vino y me abrazó. Un juez federal. Wow. Y me abrazó y me dijo, Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo sentí que eso era Dios hablándome, porque eso no era algo normal. Amén. Entonces los abogados, yo miro y me miran, y ellos no pueden hablar conmigo porque estamos en el mismo medio entre el estrado del juez y el banco donde yo estoy sentado. Me llevan a las celdas abajo y los abogados van corriendo. ¿Qué te dijo? Y yo dije lo que yo les dije siempre a ustedes, que Dios tiene un propósito con mi vida. Y fue bonito porque yo, pues, uno acorta el testimonio, no queremos ser extensos, pero el caso mío, cuando lo llevaron a la comisión de pena de muerte en Washington, fue un 6 de enero en el 2002, y el abogado hizo su exposición de por qué no debían darme la pena de muerte, y él pues prevaleció. Y por eso no certificaron mi caso, porque es un proceso así, te certifican, entonces vas por un juicio, y entonces te pueden considerar para darte la pena de muerte. No es como mucha gente piensa, pena de muerte ya te la dan, es un proceso. Y es un panel de personas, como si fuera un gran jurado, y entonces ellos deciden si sí o no. Pues yo pasé todo eso, resumiendo toda esta parte del testimonio, y Dios se glorificó, y ahí me enviaron a una prisión, y comencé a evangelizar en la prisión por 4 años a Jesucristo por todos lados, a todo el mundo. Y fue una bendición bien grande, y ahí pues recibí a Alex cuando yo estaba pastoreando en la prisión. Ale me habló de usted antes de, ¿verdad?, de tener la oportunidad de compartir contigo. Me dice, era un hombre que dio testimonio en la institución, un hombre que está buscando a Dios, que reflejaba, amén, lo que es el propósito de Dios. Así que, Pedro, nosotros, ¿verdad?, nos gozamos, se pueda llevar al lente tu testimonio, tu vida. Claro. Porque, claro, se está resumiendo quizás en unos cuantos minutos, pero tremendo que la juventud pueda despertar esta realidad, que son las consecuencias que no se ven, A la hora de andarle un buen carro, todo el mundo lo ve. A la hora de quizás tener buenas prendas y dinero, todo el mundo lo ve. Pero este otro aspecto quizás no se considera, pero es el más que se sufre y el más significativo. Correcto, sí. El joven busca siempre lo superficial, porque como que lo llena, pero cuando llegan las consecuencias, uno ve socialmente las noticias, los periódicos, y tú ves cómo las cosas se van inclinando en una dirección o la otra. Gracias a Dios, pues hay personas como ustedes que están parados en la brecha, si se puede usar ese término, para decir que pues esto es una herramienta. Amén. Y Dios quiera, y el país entero vea a Maranata como una herramienta para llegar a las vidas de las personas, y que entiendan que, mira, hay hombres y mujeres también que han vivido unas experiencias que pueden servir como maestros para ustedes, que dan testimonio de lo que es la obra de Jesucristo. Y eso es lo que queremos. Yo en la prisión, como tú dices, Alex pudo dar testimonio de eso, y le doy la gloria a Dios, porque yo no le digo a él, dile que habla bien de mí, porque Alex es mi hermano. Yo lo recibí jovencito en la prisión, y pastoreamos a ellos, pero los pastoreamos desde el punto de vista de siervo. Para mí el título más grande es siervo del Señor. Si tú eres un siervo de Dios, tú te vas a interesar por las almas. Amén. Eso es lo más importante. Pedro, ya tenemos que terminar. Correcto. Pero estábamos hablando algo fuera ¿verdad?, de fuera del en vivo, ¿verdad?, o algo muy personal. Pero yo quisiera que de manera, ¿verdad?, pudieras compartirlo
A Pedro le toca, quizás después de haber vivido ese proceso, hermano, de 20 años bajo el sistema, bajo esa presión, institución tras institución, toda esta dinámica que se oye fácil, pero no lo es, hermano. Tener que ver que alguien que tú amas, que tú se va a enfrentar a lo mismo y tener que decirle, ve y haz lo que te toca. Sí. Aprovecha ese sentir, Pedro, y compártelo a la juventud como si estuvieras hablándole a esa persona que tú amas, Sí. para procurar hacerle entrar en razón. Amén. A los jóvenes, yo, pues después de 22 años en el sistema federal y salir y estar en la media casa, estando en la media casa a las 1:38 de la mañana en el año 2022 para el mes de abril, ya corriendo para marzo, mi hijo de 23 años, yo sé que los jóvenes es difícil visualizar esto, pero él tuvo una situación con la policía de Puerto Rico y lo acusaron de dispararle a un oficial de la policía. En aquel caso fue este varón de Dios, Waldemar Burgos, que gracias a Dios, por la misericordia de Dios, está de pie hoy. Pero si tú eres joven, igual como mi hijo, fue una experiencia bien difícil y quiero que tú lo visualices, porque mi hijo, pues yo tuve que hablar con él y él estaba en un lugar escondido, la policía de Puerto Rico lo estaba buscando por todos los lados, habían agarrado 2 de las personas que estaban con él y él no se quería entregar y compartí con él, íbamos en el carro. Yo estaba en la media casa en Estados Unidos hablando con mi hijo, él en un carro de camino a entregarse. Es difícil, él recibió a Jesucristo en ese proceso. Y cuando ya pues llegó a esa área donde tenía que entregarse, toda la policía se le fue arriba y yo lo estaba viendo y viviendo y fue bien difícil. Me tocó fuertemente porque hay gente que piensa que Satanás es un mito, es algo falso, pero después de yo hacer toda esa sentencia, 17 días después de yo salir, mi hijo de 23 años, la misma edad que yo tenía cuando yo caí preso, él cae preso en la federal también. Es frustrante en cierta forma para muchas personas de la familia ver eso pasar. Para mí era entender y pedirle a Dios que me dirigiera para reconocer que era lo que él estaba haciendo, porque Dios le estaba salvando la vida posiblemente, Dios estaba guiándolo en dirección a donde único él podía trabajar con él y él está ahí en la federal ahora mismo. Estamos orando por él, pero oramos para que todos ustedes jóvenes que van a ver esto entiendan que hay una consecuencia por las decisiones que tomamos. Igual que Pilato se lavó las manos, vivió con la decisión que tomó. Igual que Herodes mandó a Jesús de vuelta a Pilato y vivió con la decisión, así nosotros también vamos a vivir con la decisión que tomamos. A mí me tomó 22 años. Tengo a mi hermano que perdí, que la decisión de él le tocó, pues, lamentablemente perder su vida. Igualmente hoy en día, como sociedad, ustedes jóvenes ven cómo se están perdiendo las vidas diariamente por diferentes cosas que son prácticamente cosas que no tienen sentido. Amén. Y tenemos que nosotros, ¿verdad? Pues Ángel, Héctor, el ministerio como tal y yo como siervo de Jesucristo, avisarle a ustedes, dejarles saber que hay esperanza en Jesucristo y que, pues, vivir experiencias como padre ahora y como abuelo no es un proceso fácil, pero a través de Jesucristo, de la palabra de Dios que la llevamos siempre presente, se puede. La oración es bien, bien maravillosa y nos ayuda a entender que hay propósitos de Dios para nuestra vida y eso es lo que queremos comunicarles a ustedes, que hay esperanza y que aun cuando han tomado las decisiones que han tomado, Jesucristo está con sus brazos abiertos para recibirles. Hay oportunidad. Hay oportunidad. Aunque claro todo que el sí. panorama se ve oscuro, amén, hay oportunidad en Jesucristo. Y el que Él viene, Él no le echa fuera. Amén. Pedro, llévanos en oración. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias en Padre, este día gracias, tan maravilloso Señor que hemos Jesús. podido compartir con tu pueblo. Gracias, Una palabra de Padre. esperanza, una palabra de amor, Espíritu una Santo, palabra con la cual gracias. reconocemos que sin Jesús nada podemos hacer. Sí, Ayuda a Señor. todos los que estén, Padre amado, viendo este En el programa, a los nombre que se de hayan Jesús. conectado para verlo en este día, en este momento, donde quiera que ellos Espíritu estén, Santo. que tu Espíritu Santo toque sus corazones y que este testimonio sea de Sí, edificación para ellos y que sirva como una herramienta para que sus vidas sean diferentes. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre amado, por todo lo que tú estás haciendo con esta estación, con esta emisora, con este ministerio y que todo lo que hagamos, Padre, sea siempre para tu gloria y para el beneficio de las almas. En Cristo Jesús, Padre amado, oramos. Amén, amén, amén. Amén. Dios Así- los bendiga. Gloria, gracias, Pedro, por estar con Gracias a nosotros. ti, Ángel, un placer. Dios bendiga a toda esa linda audiencia que nos está viendo y nos escucha a través de Maranata TV 911. Dios te bendiga mucho. Comparte con otro esta programación que sabemos que va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.